Pareciera que nuestra realidad es una realidad de mucha, pero mucha corrupción y mucha injusticia. Y cuando hablamos de corrupción es que básicamente algunas personas que se ponen de acuerdo en tratar de coger beneficios personales y atender intereses personales a costa, como siempre, de otros. No importa quién sea, pero de alguna manera cada uno obtiene su tajada de ahí. De ahí es que se levantan en Colombia los líderes sociales, ¿cierto? Estas personas que en diferentes barrios de nuestra ciudad, en diferentes regiones de nuestro país, levantan la voz para protestar en contra de qué? De abusos, ¿cierto? De corrupciones. Pero en lo que va corrido de este año, ustedes se han dado cuenta en las noticias, vamos con 150 líderes sociales asesinados, que de hecho los últimos 2 años han sido una oleada de matanzas a estos que levantan la voz, porque hay que silenciarlos. Algunas veces por grupos al margen de la ley, otras veces por, como hace la denuncia este diario, por empresas grandes que tienen intereses con respecto a la agricultura, minería, así que esas voces se tienen que silenciar. Esos que se están levantando tratando de proteger intereses del pueblo. Y por supuesto, me llamó la atención en un artículo del Tiempo, que en Colombia en este 2023, increíblemente, tenemos 4 estallidos sociales cada día. ¿Y qué son los estallidos sociales? La voz de la protesta, ¿cierto? Que decía que hay algo que se siente injusto, que se siente arbitrario, que se siente opresor sobre el pueblo. Bueno, así que quizás este marco de referencia nos ayude a entender por qué Amós es un libro tan importante para nosotros, ¿sí? Porque Amós es literalmente el llamado de Dios a hacer justicia. Llamado de Dios a hacer justicia. Y creo que, yo sé que ya sabíamos que nuestro país vivíamos injusticia, pero estas cifras lo dejan a uno como con un pesar de que en verdad creo que nosotros aquí en Medellín vivimos una subrealidad de lo que vive el resto del país. Y quiero pedirle al Señor que nos acompañe, nos guíe en entender en su palabra cuál es la función que nosotros tenemos en esto. ¿Sí? Porque parece que no se trata de un dirigente o un grupo de dirigentes o un partido, porque de eso ya tenemos mucha historia, ¿cierto? Todos son libertadores. Pero espero que también podamos ver en últimas cuál es la propuesta del Evangelio para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente a la hora de pensar en cómo restaurar la justicia y cómo vivimos en medio de ella? ¿Qué tal si me acompañan a orar y quisiera en la oración incluir una oración por nuestro seminarista, por Jonathan? Si ven que no está por ahí, es porque está sirviendo a una de nuestras iglesias hermanas, el Redil de Caldas, que el pastor estaba pidiendo apoyo, entonces Jonathan está yendo a predicar el día de hoy allá. Así que oremos por nosotros y por nuestros hermanos en Caldas también y por Jonathan. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, que siempre se levanta para darnos una visión clara de la vida, del mundo, de nosotros. Nos ayuda a entender tu voluntad, a corregir lo que está defectuoso, a entender nuestro propósito en la vida, de prepararnos para hacer buenas obras. Y hoy te pedimos, Señor, que ya que el lente se va a fijar en la importancia que tienen otros, la injusticia sobre otros para ti, te pedimos que nuestro corazón esté asimismo alerta, atento, como cuando queremos cazar bendiciones para nosotros, promesas para nosotros. Hoy este texto no se trata de nosotros, se trata de ti, de tu gloria, de tu justicia y del rol que tú quieres que desempeñemos en este mundo caído. Así que por favor, danos, Señor, danos tu corazón, danos tu visión.
No solamente a nosotros, te pedimos por nuestros hermanos en el Redil de Caldas, esta plantación. Te pedimos que tu palabra también los dirija, los enseñe, especialmente a atesorar más a Jesús y la obra consumada, completa que Él hizo por nosotros. Bendice a Jonathan, gracias por el privilegio de ser una iglesia que permite que otros se formen. Es tan bello poder ver eso, que se levantan predicadores desde el Redil de Belén. Añoramos el día en que también levantemos misioneros, a más pastores también para tu iglesia. Guíanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, arranquemos con Amós. Como siempre, una introducción al profeta que por lo general está en los primeros versículos. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, el reino del sur, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, o sea, Jeroboam II, rey de Israel en el reino del norte, 2 años antes del terremoto. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de nuestro profeta, de Amós? ¿Quién era? Amós era un pastor, no era un pastor de una iglesia, era un pastor de ovejitas, ¿cierto? En una región que se llamaba Tecoa, que estaba ubicada, muy interesante, en el sur. Aunque toda su profecía es hacia el norte, él estaba ubicado por allá entre las montañas, en el sur, es decir, en Judá, cerca de Belén, cerca de Jerusalén. Ahora, el capítulo 7, versículo 14, nos dice que Amós también era un boyero. Y esas son de las palabras que uno no puede hacer por imaginación, que es un boyero, ¿cierto? Un boyero era la persona que se encargaba de entrenar y guiar a los bueyes, ¿cierto? Por eso pareciera que le faltara como una U, ¿cierto? Bueyero, no, un boyero. Era un boyero y cultivador de higueras, es decir, Amós era un campesino, ¿sí? Cuidaba ovejas, cultivaba higueras y guiaba y entrenaba bueyes. Así que algo muy interesante de Amós es que sabemos que no era un profeta. Pilas con esto. Amós no era un profeta. Era un cultivador, era un campesino al que Dios llamó para hablarle al pueblo de Israel en el reino del norte. Alguien que pareciera que está muy familiarizado con el tema de las naciones alrededor y todo el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, porque el libro demuestra mucho de eso. ¿Cuándo llamó Dios a Amós? Como están los dos reyes el rey del norte, Jeroboam, y Usías en el sur, esos periodos son muy largos y no nos dice mucho de en qué momento exacto. Así que algunos lo han ubicado como por el 755. Estos son como los últimos reyes antes de que venga la invasión de Asiria y posteriormente de Babilonia. ¿Por qué es que Amós escribe este libro? Ustedes que estuvieron juiciosos estudiando Amós entre semana y en las comunidades misionales, saben que en este periodo había una inmensa prosperidad en el reino del norte. A través de las guerras y las alianzas que Jeroboam II había hecho, el reino había gozado de mucha prosperidad, pero resulta que esa prosperidad estuvo acompañada de una fuerte opresión hacia el pobre, que tomaban ventaja de él. Por eso es que se escribe este texto, como una denuncia de la injusticia. Ahora, ¿para qué? Porque cada texto tiene un para qué. Aquí te estoy dando una inducción a un estudio bíblico, sencillito. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Qué quiere lograr con esto? Es muy claro en Amós que hay un llamado. Primero, un llamado al arrepentimiento, en búsquenme y vivirán. Y un llamado a que se haga justicia y que se corra el juicio y la justicia como agua entre el pueblo. En últimas, es un llamado de Dios al pueblo a hacer lo que es correcto, pero correcto en términos de justicia particularmente, aunque hay tonos de idolatría, es muy claro, muy protagónico el mensaje.
acerca de que se debe hacer el bien. ¿Listo? Ahora, como un mapa de cómo estudiaremos el día de hoy, Amós, quisiera proponerles esto, que Amós lo podemos ver como en 4 momentos. Va a hablarnos en el primer capítulo acerca de la justicia internacional. En los capítulos 3 al 6 nos va a hablar de la justicia social, una denuncia contra su pueblo, y de los capítulos 6 y 9 al 9 nos va a hablar de misericordia y juicio, y termina el libro con una nota de una promesa y esperanza que tenemos en el Señor. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Arranquemos pues con Amós. Justicia internacional. Miren cómo arranca Amós en el versículo 2 del capítulo 1. Amós dijo: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del monte Carmelo. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque... Y empieza a descifrar ahí una por una a 6 naciones. Si ustedes cuando leyeron en esta semana el texto, por eso es tan importante leerlo previamente, porque no nos da para leer 9 capítulos, se dan cuenta que la profecía comienza con un juicio de Dios hacia las naciones que están alrededor de Israel. Están alrededor, ¿cierto? ¿Quiénes son ellos? Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Todos los que pelean constantemente contra el pueblo, ahí están alrededor. Ahora, para cada una de estas naciones aparece esta fórmula, ¿cierto? Por 3 transgresiones y por una 4ª es que el Señor hace este juicio. Y siempre les dice por qué. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor ha decretado un juicio contra esos pueblos? Damasco, por la crueldad en la guerra que tuvieron contra Galaad, versículos 3 y 5. Gaza, por el tráfico de esclavos, porque tomaron a todo un pueblo y los vendieron como esclavos en medio de una guerra. Tiro, porque ellos entregaron a sus hermanos y olvidaron el pacto fraternal que tenían, versículos 9 y 10. Edom, por el odio implacable que se ve en estas líneas hacia Israel, a quien persiguió sin compasión. Por eso es que Dios se levanta contra ellos. Amón, por la crueldad intensa e innecesaria contra mujeres embarazadas, que aún como parte de la guerra les abrieron sus vientres. Y Dios vio eso. Moab, por la venganza exagerada que tuvieron, aún con el cadáver del rey de Edom, a quien vencieron. Esto en últimas, mis queridos, es un juicio que Dios hace por crímenes de lesa humanidad contra naciones que han combatido entre sí. Hasta aquí, como este mensaje es para el pueblo de Israel del norte, imagínense el fresquito que ellos sintieron. Imagínense el fresquito. Que Dios coja todas esas naciones de alrededor y las vaya a castigar. Imagínense la alegría que ellos experimentarían. Y a todo eso, amén, amén, ¿cierto? Declaramos la promesa y la recibimos. Porque Dios va a castigar a quienes nos han hecho mal. Pero como vieron en el video introductorio que mandamos el domingo, parece que estratégicamente el Señor está haciendo como una vuelta y se va acercando y se va acercando y se va acercando para señalar ahora las faltas de su pueblo. Ahí es donde se acabó la risita. Entonces comienza el capítulo 2, en el versículo 4, hablando cuál es el juicio que Dios tiene contra su pueblo, contra Judá y contra Israel. Vamos a leer los versículos 4 al 8. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué?
porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El Señor se levanta ahora, ya no para condenar los crímenes de lesa humanidad de estas naciones alrededor, sino que ahora apunta hacia el reino del sur y da solamente un par de versículos para señalar que ellos han caído en la apostasía, es decir, que desecharon la ley del Señor. Lo que Dios dice, lo que Dios manda, no me importa, lo desecharon. Pero si se dan cuenta, contra quien se despacha y como que se desenfunda una advertencia y un juicio más largo y duro, ¿es contra quién? Contra Israel. 3 veces más, a diferencia de todo el resto de naciones, 3 veces más se denuncia en Israel que, primero, la injusticia y la opresión. Porque es que ellos cogen a la gente honrada y al pobre y lo venden por un par de chanclas. Por eso lo venden. Eso vale la vida de una persona para ellos. Un par de chanclas. Y pisotean en el polvo a las personas que están indefensas y quitan a los oprimidos del camino. 2, hay una inmoralidad desvergonzada, tanto que el padre y el hijo se llegan a la misma mujer y así profanan el nombre del Señor. Y 3, parece que hay un desprecio por el Señor. Versículo 8. Ustedes ven esas ropas empeñadas. Aquí está diciendo literalmente que en los festivales religiosos que ellos tienen, usan la ropa que le quitaron a la gente y se beben el vino que se les arrebató a las personas. Y se van bien vestidos y con vinos a celebrar las fiestas del Señor. ¡Qué belleza! Ahora, los versículos 13 al 16 nos muestra que las consecuencias del castigo del Señor vendrán y serán inevitables. Ninguno de sus fuertes sobrevivirá. Hasta aquí, estos 2 primeros capítulos, si se dan cuenta, se enfocan muy fuerte en el tema de la justicia internacional. Es decir, que a Dios sí le importan cómo se pelean las batallas. Y por supuesto esto nos llega en unas semanas. ¿Cierto? ¿O no han visto las noticias? ¿Cómo ve Dios el conflicto de Israel y Palestina y el que no ha terminado? Ucrania, Rusia y Ucrania. Textos como estos nos dicen que Dios sí se fija en todo y que Dios juzgará todo. El derecho internacional humanitario tiene esta idea de tejer como acuerdos para que se trate de ser lo más humano posible a la hora de entrar en una guerra. ¿Sí? Para eso son los convenios de Ginebra. Ahora, ese derecho trata de cuidar de alguna manera al frágil, al que está como metido en la mitad. Sin embargo, es el derecho que en últimas pues solamente se puede reclamar y se puede exigir. Pero han visto las noticias, es difícil obligar a alguien con semejantes armamentos, como lo hemos visto en Rusia, ahora lo vemos en Israel, a parar sus ofensivas o sus defensivas. Ahora, yo creo que en este punto hay muchas historias y no es el objeto de esta predicación hablar y exponer qué es lo que está pasando allá. Ya les he mandado algunos videitos para que se informen un poco más.
Pero sí vemos un afán de la ONU, esta organización que regula justamente esas situaciones, pidiendo, por favor, paren. ¿Por qué? Porque ahora esa franjita es el cementerio más grande de niños en el mundo. ¿Cierto? En la última cifra que revisé, 3.500 niños. Es la cifra oficial que lleva eso. Y sigue, y sigue, y sigue. Mis hermanos, cuando uno ve un texto como ese, uno sí tiene que orar que este pueblo que dice conocer al Señor entienda también esto. Porque sí, la Biblia está llena de guerras y guerras que Dios envía a su pueblo a pelear. Pero si alguno ve en estas líneas y en estas denuncias sobre estas naciones, es que la forma en que se pelean las guerras también tiene como un derecho internacional delante de Dios. Que Dios sí le pone límites a las masacres, a muchas de las cosas que se ven como atropellos, como cosas desmesuradas y sin compasión. Es muy interesante ver eso, esa denuncia de Dios hacia estas naciones. Y creo que es nuestro deber cuando aprendemos en esta guerra que ha dejado mucho más muertos que los 20 y punta de meses que llevamos en la guerra de Rusia y Ucrania, solamente en un mes. Creo que sí debemos nosotros tomar un rol activo en orar, en orar. Y también creo que es un llamado a que haya un temor reverente al Señor que ve esos atropellos e injusticias. Son líneas delgaditas, pero creo que este texto nos deja hacer ese comentario que uno tiene que tener mucho cuidado en la forma en que se desenvuelve el juicio, el castigo, una guerra, una defensa o una represalia por alguna situación. ¿Sí? Ahora, los capítulos del 3 al 6 van a hacer un giro. Y miren cómo comienza. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Capítulo 3, versículo 2. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Les dije que el capítulo 3 al capítulo 6, ya todo el foco de la denuncia y del juicio se va a descargar ¿sobre quién? Israel. Ahora, cuando leímos, vimos lo duro que es el Señor. Y antes de entrar en la denuncia, uno tiene que preguntarse, ¿por qué el Señor es tan duro? ¿Por qué? Y ese versículo, esos dos versículos, son la clave para nosotros. Porque si ustedes se dan cuenta, capítulo 3, versículos 1 y 2, la razón del castigo es porque Dios había escogido ese pueblo de manera especial dentro de todas las familias de la tierra. ¿Para qué? Para que fuera un pueblo diferencial, un pueblo que mostrara la justicia de Dios, cómo es vivir con Dios en el centro. Pero no solamente eso, sino que ellos habían experimentado qué es la opresión y la esclavitud. Ellos vivían así. Ellos clamaron a gritos y lloraron al Señor, por favor, rescátanos, Señor. ¿De quiénes? De los egipcios. Y Dios tuvo compasión de ellos y ¿qué hizo? Los rescató y los ayudó y los llevó. Por eso los castigaré. La razón por la que Dios desenfunda este juicio contra el pueblo no es solamente porque ellos son opresores como los demás pueblos de la tierra lo son, sino porque ellos habían sido oprimidos y ahora que fueron liberados, ellos no deberían haber practicado las mismas cosas por las cuales estaban llorando años atrás. ¿Cómo van a hacer lo mismo con otros pueblos? ¿Cómo van a hacer lo mismo con sus propios hermanos? Versículos 7 y 8 del capítulo 3, ciertamente el Señor, Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
Ha rugido un león. ¿Quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios. ¿Quién no profetizará? Generalmente se asocia mucho el libro de Amós con un león. Es porque en 3 ocasiones aparece esta imagen del león y específicamente cuando hay injusticia, a Dios mismo rugiendo. Y cuando Dios ve los atropellos, ruge y ruge el león. ¿Y qué pasa cuando un león ruge? ¿Ustedes han ido al zoológico? Eso le tiembla a uno por dentro, es impresionante escuchar a los animales y solamente como mugiendo. Ahora, ¿cómo será un rugido de guerra, un rugido de indignación? Porque eso es lo que Dios experimenta. Y por eso pregunta, ¿quién no va a temer si el Señor está rugiendo? ¿A través de quiénes? De los profetas. Está levantando su voz y denunciando. De ahí para adelante, el capítulo 3 nos narra diferentes formas en las que el Señor va a ejecutar su juicio. Versículo 11, va a enviar un ejército enemigo que va a saquear los palacios y a destruir todo. Dios va a derribar los altares paganos. Ustedes recuerdan que cuando el pueblo se dividió, el reino se dividió, el templo quedó en Jerusalén. Así que Jeroboam, para evitar que los pueblos del norte se bajaran al sur a continuar la adoración, él mismo generó 2 altares. 2 altares con 2 becerros, para que los israelitas fueran allá y adoraran. Dios dice que se va a levantar contra esos altares y los va a tirar, pero no solamente los altares. ¿Qué más va a tirar? Las lujosas casas que tienen para el invierno y las que tienen para el verano, los palacios de marfil que ellos construyeron a punta de violencia e injusticia. Todo eso lo va a tirar. Va a coger a esas vacas gordas de Basán, a las mujeres ricas, apoderadas, las que le decían a los esposos, tráeme más vinito, esas que oprimían a los pobres y quebrantaban a los menesterosos. A esas también las vio Dios y también las va a expulsar, las va a coger como un garfio y les va a sacar de ahí. Así a ellas y a sus hijos. Capítulo 4. Dios denuncia particularmente algo que llama mucho la atención. Recuerden, ellos crearon un templo, unos templos, para adorar al Dios de Israel de una forma de sincretismo, porque era un becerro lo que estaban adorando. Y ellos están llevando a los altares sus diezmos, sus ofrendas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Entren a Betel, donde está ubicado el altar, y pequen, multipliquen en Gilgal esas transgresiones. Traigan sus sacrificios cada mañana y sus diezmos cada 3 días. Ofrezcan también el pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Denlas a conocer, puesto que así es que les place a los israelitas, declara el Señor. ¿Qué es lo que Dios está denunciando aquí? Que esta gente siguió su adoración al Señor de una forma tergiversada, en la cual no solamente hacían lo que se tenía que hacer, sino que eran ostentosos en la manera de servir y de dar al Señor. Y les encantaba que todo el mundo supieran lo que ellos hacían. Muy parecido a quienes en el Nuevo Testamento, a los fariseos, ¿cierto? A ustedes les encanta eso. Así que añadan más pecado, añadan más pecado. El gran problema es que esta no es la primera vez, no es la primera vez que Israel ha recurrido a estas prácticas. Israel ha sido un pueblo de dura cerviz, impenitente. Tenía un diálogo en estos días, esta mañana con mi esposa, sobre el salmo que estábamos leyendo. Lento para la ira y grande en amor y compasión. Pero no sé si a ustedes ha pasado que cuando uno lee los profetas, uno ve como a Dios muy encendido, ¿no? Como que, uy, ¿por qué se enoja de esa manera? ¡Pum! Como que, y las decisiones que toma son radicales y duras, son duras esas disciplinas, ¿o no? ¿Dónde está eso de que su ira es lenta? Porque quien lee estas páginas, uno la siente como una chispa, rapidita esa ira se enciende. Si ustedes ven el capítulo 4,
los versículos del 6 al 13, de pronto alguno capturó que Dios está haciendo una progresión de las disciplinas que ha tenido con este pueblo. Versículo 6. Primero, los dejó a diente limpio, es decir, con una hambruna en general por sus pecados. Versículo 7 y 8. Después, les mandó una sequía. Versículo 9. Después vino un viento abrasador, una oruga, langosta. Versículo 10. Después, una mortandad y a la vez ataques del enemigo, como disciplinas del Señor. Versículo 11. Por último, destrucción por el fuego como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que dice todas esas 5 veces? Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. ¿Qué estaba haciendo Dios acá? Venga, y venga, y venga. ¿Para qué? Sí, ¿para qué mandaba Dios langostas? Era porque Él se estaba vengando. ¿Para qué hacía una hambruna y no había lluvia, había sequía y había un viento abrasador? Que lo que uno trabajaba no le rendía. ¿Para qué? Dios estaba vengando simplemente. ¿O qué es lo que vemos ahí? ¿Cuál era el último objetivo de Dios tras cada disciplina que mandaba sobre el pueblo? ¿Cuál? Que se volvieran a Él. Que ahí iban a estar bien. Ahí estaba su vida. Ahí estaba su propósito. Ahí iban a cosechar los frutos de la belleza de vivir para el Señor. Pero ellos seguían y seguían y seguían. Para todos lados. 5 veces. ¿Y ven que va en aumento? Ahora que viene la sexta. Ahora prepárense para encontrarse con su Dios. Hermanos, ¿es Dios lento para la ira? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Literalmente. Uno ve esto y dice, Dios es muy madre. Y no sé si te ha pasado, ojalá que te pase, que cuando uno avanza y avanza en el Antiguo Testamento, uno queda como con la sensación de, ay Señor, ya. Es decir, ay no volte pólvora en gallinazo, ¿sí me entiende? Uno que va a gastar más en eso. Ese pueblo nada, y nada, y nada. No les ha pasado eso, es como que, si yo fuera el Señor, yo ya había hace rato descartado a esta gente. ¿Por qué lo hace Él? Porque Él entró en un pacto con este pueblo. Y aunque ellos sean infieles, Él permanece fiel. Porque así es nuestro Señor. Ahora, hay algo en particular en Amós que no tenemos tanto tiempo de explorar, pero si ustedes lo notaron, hay una fórmula que Amós repite constantemente en el capítulo 4, versículo 13, 5, 8, 9, 6, que es que tras cada reprensión, Amós hace una construcción poética de quién es el Señor. Se las voy a leer rápidamente. Versículo 4, 13. Pues el que forma los montes crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amós 5:8. El que hizo las Pléyades y el Orión, cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Amós 9:6. El que edifica en los cielos sus altos aposentos y sobre la tierra ha establecido su bóveda. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Aprovecho, hago una nota publicitaria. Los jueves, 5:30 de la mañana, estoy haciendo el devocional con quienes se quieran conectar a través de Google Meet para cazar estas repeticiones. ¿Cierto? Están por todo el libro, pero siguen la misma fórmula. Y es muy interesante cómo Amós parece poner ese foco para que los israelitas recuerden quién es el Señor. ¿Quién es Él?
y la grandeza, la magnitud en el cual lo presenta, para que de alguna manera tiemblen delante de este león que está rugiendo. Ahora, mis hermanos, hasta acá, ¿qué hará el Señor? Si uno va hasta aquí, ¿qué va a hacer el Señor con esta gente? Y aquí es donde uno espera ese giro en la narración donde diga, listo, ahora sí, ¡pran! Pero aparece el capítulo 5 que estudiamos esta semana en las comunidades y dice, búsquenme y vivirán. Pero no busquen en Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque ciertamente Gilgal será cautivada y Betel caerá en desgracia. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él les caiga como un fuego, oh casa de José, y consuma Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. ¿Qué es lo que Dios les está dando aquí? Otra vez, otra oportunidad. ¿Antes de qué? Antes del castigo. ¿No les parece increíble? Yo quiero que ustedes se asombren de la misericordia, del aguante que tiene el Señor con nuestros pecados. Porque les anuncia tremenda destrucción y les dice, pero búsquenme y van a vivir. Busquen. Y tal vez no sea que caiga ese fuego consumidor sobre ustedes. Búsquenme y van a vivir. Por favor. Por sexta vez se los digo, en este libro al menos. No sé, quienes tienen hijos chiquitos o quienes ya los criaron, que le decía, cuento hasta 3. 1, 2. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros no queremos un castigo. Nosotros no queremos consecuencias. Nosotros amamos a nuestros hijos. Pero sabemos que lo que les estamos pidiendo en últimas es para su bien. Eso espero, papás. Para su bien. Y Dios como un padre se levanta, búsquenme y vivirán. Sin embargo, aquí el capítulo 5 nos dejó muy claro en las comunidades misionales cuál era el gran problema de este pueblo. Y vamos a leerlo juntos en favor de quienes no pudieron estar esta semana. Capítulo 5, versículo 10. ¿Qué es lo que estaba haciendo este pueblo? Ellos odian en la puerta al que levanta su voz para reprender, ¿cierto? Y aborrecen al que habla con integridad. Nada más parecido a nuestra realidad colombiana y nuestros líderes sociales. Por tanto, ya que imponen fuertes impuestos sobre el pobre y exigen de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que han edificado no las habitarán. Han plantado viñas escogidas, pero no beberán su vino. Pues yo sé que muchas son sus transgresiones y graves sus pecados. Y oiga la lista. Oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en la puerta. Por tanto, el prudente se calla en este tiempo, pues es tiempo malo. Busquen lo bueno y no lo malo para que vivan. Y así sea con ustedes el Señor, Dios de los ejércitos, tal como han dicho. Aborrezcan el mal, amen el bien y establezcan la justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José. ¿Notan ese tono de cómo se ve el pecado y todo lo que merece? Pero otra vez, vuélvanse. Busquen lo bueno y no lo malo. Aborrezcan el mal y amen el bien. Establezcan la justicia. Tal vez el Señor, que es misericordioso, tenga misericordia sobre el remanente de José. Y aquí uno se empieza a dar cuenta de cuán parecida es esta historia a las denuncias que comenzamos haciendo en la introducción acerca de nuestro país, ¿no? ¿Qué pide el Señor? ¿Qué será lo que el Señor pide de este pueblo? La propuesta aparece en el versículo 24 de ese capítulo. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. ¿Cómo así?
Cuando vieron este texto, seguramente como algunos con los que estudié, decían, ese juicio es que va a caer el mal. O sea, no, esas dos palabras, juicio y justicia, tienen dos connotaciones distintas que en el videito de introducción aclararon muy bien. Se los voy a leer. Juicio es más que caridad. Juicio significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Eso es juicio. Eso es lo que Dios quiere, que se abogue en favor del vulnerable. Porque hay una justicia que es retributiva, la que nosotros pensamos cuando escuchamos juicio, justicia retributiva, que al malo se le castigue. Pero cuando el texto está hablando de juicio aquí, está hablando de justicia restaurativa. ¿Qué es qué? Que al que se le hizo el mal, se le haga el bien y se trate con justicia. Ahora, la otra palabra que Dios quiere que corra como un río es eso, sedeká, justicia. Que es este estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Se refiere a tratar al otro como alguien igual, como alguien que tiene una dignidad por ser imagen de Dios. Y por ser imagen de Dios, tratarlo como esa persona se merece. Justicia. Eso es lo que Dios quiere que se haga. Que se haga lo que es justo, lo que es correcto. Y no solamente como una práctica, sino también como algo que restaura lo que ya sabemos que está mal. ¿Sí? Si uno estuviera acá, uno diría, no, ya los ganó, ¿cierto? Ya este pueblo se va a volver. Pero la profecía de Amós continúa y continúa denunciando lo complejo del corazón humano. Porque si ustedes ven el capítulo 5, del versículo 18 al 20, y el capítulo 6, el versículo 1, hay unos ay, rayen ese ay, porque no es un ay de dolor, es un ay de hay que pesar, ¿cierto? Es una advertencia, ay, de los que ansían el día del Señor. ¿Cierto? Ese día de liberación, ese día en donde Dios nos va a rescatar, por fin nos va a quitar los imperios de encima. Ay de los que anhelan ese día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Será de tinieblas y no de luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a la casa y apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Y saltamos al capítulo 6, versículo 1. Ay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales, a quienes acude la casa de Israel. ¿Cuál era la denuncia de Dios en estos ayes? Que el pueblo, que ya se le regañó por sus actitudes, por su injusticia, por su hipocresía religiosa, ese pueblo pensaba, a nosotros, eso no nos va a tocar. Eso no es para nosotros. Cada uno de esos ayes hace una claridad. Y es que parece que este pueblo estaba descansando en que, nosotros anhelamos el día del Señor. Y uno porque anhela un día en el que Dios sabe que va a hacer justicia, sino porque uno cree que le va a ir bien. ¿Sí o no? Sí, que venga para castigar a todo el mundo. Porque uno piensa que va a salir bien librado de él. Por eso ellos estaban diciendo, que venga el día del Señor. Y les dice, ¿para qué quieren el día del Señor? No va a ser una cosa horrible para ustedes. ¿Y de dónde sale esa seguridad? Versículo 21 del capítulo 5. Es que resulta que ellos eran profundamente religiosos. Hacían fiestas, congregaban el pueblo para buscar al Señor, traían las ofrendas de holocausto, las ofrendas aceptables, cantaban y hacían tremendas agrupaciones de alabanza para adorar al Señor. Ese mismo pueblo que estaba oprimiendo al pobre seguía constantemente adorando al Señor.
Por eso es que ellos de alguna manera sentían que como estaban yendo a la iglesia, estaban sirviendo, estaban trayendo sus diezmos, estaban en una comunidad misional, entonces, ay, que venga el día del Señor. Espérate un momentico. Porque lo que dice el Señor es, aborrezco, desprecio sus fiestas. Tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, yo no las aceptaré. Ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí ese ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? Hipócritas. ¿De qué les sirve vivir esa religiosidad? ¿De qué? A mí, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve que ustedes vivan su vida religiosa, pero cuando salen de ahí oprimen al pobre? Aceptan sobornos. ¿Para qué me sirve? Si a ustedes no les importa la justicia y antes abogan por la maldad, ¿para qué me sirve si ustedes son indiferentes con el otro? ¿Para qué? Apaguen esas cosas, ciérrenme ese chuzo y acaben con esto. Porque no me sirve de nada esa religiosidad. Mis hermanos, esto aquí uno lo pone como en un tate quieto. Porque si ustedes se dan cuenta, este pueblo tenía una falsa seguridad de que como estaban haciendo religiosamente sus prácticas correctas, entonces ellos estaban bien con el Señor. Pero es claro que el Señor no solamente le importa nuestra adoración colectiva, sino nuestra vida individual. Y de hecho, lo que denuncia el texto, muy importante, mis queridos, muy importante. A Dios le importa no solamente cómo vives de manera ética tu vida, inmoral, bien comportadito, no. A Él le importa la manera en que tú te ganas la plata. Porque uno puede ganar salario de una manera muy injusta. Y en resumen que hace un comentarista, me encantó. Amos acusa a los mercaderes que usan productos de baja calidad, utilizan pesas falsas y otros engaños para poder obtener ganancia de los consumidores vulnerables. Él hace acusaciones específicas en contra de las prácticas laborales de los israelitas, ya que el trabajo en Israel se había vuelto injusto y opresor. ¿Cómo? Le pagamos menos para poder guardar más. Allí silencian a los que adoptan una posición firme en contra de la corrupción y la explotación. Usted vea, usted callado, o más bien lo echó de la empresa. O incluso simplemente a las personas que dicen la verdad. Los dueños de sus negocios usan su poder para explotar a sus trabajadores, a los pobres y los vulnerables. Y la ley no es un obstáculo para su explotación porque existen muchos oficiales que están dispuestos a recibir sobornos para hacérselos de la vista gorda, ignorar la situación. ¿Les suena familiar? De hecho, el gobierno ha abandonado por completo su tarea de cuidar al pobre. En todos estos casos, el problema no es que los israelitas tengan ocupaciones que sean inherentemente perversas. El problema es que están tergiversando los oficios que Dios les da que sean para bien, los negocios, los bienes raíces, las leyes y el gobierno, y las están convirtiendo en formas de opresión. Ellos mismos se preguntan, ¿cuándo será el tiempo para hacer trampa, para reducir un poquitico más en la moneda, para reducir las pesas, para engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero trabajadores baratos, por sandalias, así, trabajador barato? ¿Cuándo será que se acaban estas fiestas religiosas? Para nosotros en poder hacer platica, porque es que es lo que vale la pena, hacer platica. ¿Recuerdan que ellos por las fiestas tenían que parar? ¿Cuándo era que se acaba este día de descanso para poder yo salir y hacerme unos negocios por ahí? La advertencia, mis hermanos, es que muchas de las ocupaciones actuales con las que nosotros nos ganamos la vida, lícitamente, también pueden convertirse en algo injusto por la forma en que se realice.
Y hablábamos esta semana con una de las comunidades misionales. Algo tan sencillo como política salarial. Nosotros tratamos de cuidar a quienes trabajan para nosotros. Que a nosotros sí nos importa la condición de aquellas personas que Dios puso a nuestro cargo. Que nosotros somos quienes procuramos que se haga bien, que tengan lo necesario, que estén bien pagos, que sus familias estén bien. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido tratados con generosidad por el Señor. Cuando contratamos a una persona para hacer el aseo en casa, no miramos cuál es la que nos sale más barato y a quién le podemos pagar más poquito. Buscamos hacer lo que es justo. Cuando contratamos a alguien y no tenemos con qué, buscamos la forma de hacer ese contrato para que la persona sea libre y no sea explotada por nosotros comprando con sandalias. Tenemos cuidado de eso. A Dios le importa, porque nosotros podemos ser perpetuadores de la injusticia social de nuestro país. Ustedes se dan cuenta que nosotros siempre le echamos el dedo a los políticos, ¿cierto? Y para mí, eso simplemente era una trampa para ustedes, porque el dedo cae sobre nosotros. Si nosotros estamos siendo justos con quienes el Señor pone alrededor nuestro, con quien está mal. Ahora, todo esto son políticas que uno sí dice, ¿cuál es mi papel en esto? Mis hermanos, nuestro papel, ¿cuál ha de ser? Sino también el que el Señor tiene aquí, rugir. Porque ahí es una agenda que nos deja este texto. No es solamente examinar que nosotros estemos siendo justos en la manera en que cooperamos y trabajamos con las personas alrededor nuestro, sino también que si yo no soy empleador o si no tengo personas a mi cargo, si yo no tengo nada que ver con eso, en últimas, yo sí soy aún una voz que se levanta. ¿Para qué? Para rugir, para decir esto está mal. Y ustedes vieron que parte de la imagen que diseñé para este texto eran carteles de protesta. ¿Por qué? Porque esa es la función del pueblo de Dios. Levanta la voz para decir esto está mal y corregir lo que está defectuoso para que la injusticia cese. Pero creo que uno de los mayores pecados que mea culpa, y creo que aculpa a la iglesia del Señor, es que dejamos que las peleas por las injusticias las tengan otros. ¿Ustedes se han dado cuenta que la iglesia suele ser muy indiferente al mal social? Y aquí está el Señor diciéndonos, la injusticia social me importa a mí. Y si me importa a mí, ha de importarnos a nosotros. De maneras prácticas, ¿qué podemos hacer? Primero, revisa si estás tratando de manera justa a las personas que tú contratas para diferentes servicios, si les estás pagando lo que es justo, si les estás dando el tiempo que es justo, la remuneración que es justa, el descanso que es justo. Revisa si el dinero que estás obteniendo para tus beneficios, para tus juguetes, para todo lo que en última requieres, especialmente para enriquecerte, para guardar, no está siendo a costa de otras personas. Ten cuidado de eso. Segunda invitación, levanta tu voz. La indiferencia no es una opción para nosotros. Si tú ves en tu trabajo, en tu unidad, en el lugar donde tú estás, que se está cometiendo injusticia, tu deber es levantar la voz y corregir lo que está defectuoso. Y en tercer lugar, yo quisiera invitarlos claro, cuando hablamos de pobreza, nosotros sabemos que tenemos un montón de esta realidad en nuestra ciudad, ¿cierto? Y muchos, creo, mis hermanos, que al hablar con ustedes, dicen, pastor, pero es que es mucha gente. No, es que uno en cada semáforo encuentra uno.
¿Sí me entiendes? Y el que se le encuentra, uno quién sabe para qué es eso. Uno, quién sabe si le están explotando. Uno les ve la maldad. Y me ha llamado la atención que cada vez más, no solamente dentro de la iglesia, fuera de ella, percibo que nuestro corazón se va endureciendo más y más y más al pobre, al huérfano, al necesitado, a la viuda, al extranjero, porque sospechamos. Mis hermanos, esa es la tercera invitación. Yo quisiera que tuvieras cuidado con eso. Yo mismo me he dado cuenta de eso en mi propia vida. Y después de Amós he venido interrogándome si esa sospecha es más indiferencia, mezquindad. Ahora, ¿cómo comenzamos? Yo les he estado compartiendo algunos. Mira, una persona un día a la vez. Una persona un día a la vez. La realidad de nuestro país es demasiado grande. Pero si cada uno de los que están aquí, es que mire la cantidad de gente que hay acá, una persona un día a la vez, eso tiene que hacer algo. Al menos lo hace en esa persona, en esa familia, en ese trabajador. Una persona un día a la vez. ¿Sí? Para que no digas, no, es que son muchos, entonces no hago nada. No, tenemos agenda todos los días. Todos los días tienes agenda. Hasta con las personas que te hacen el aseo, hasta con las personas de servicio público, hasta los conductores del bus, hasta con cualquier persona tienes oportunidades. Solamente atentos. Atentos a la dirección del Señor. Bueno, el tiempo se nos va muy rápido. Este tema es grueso. Amós continúa y nos lleva a ver la misericordia del juicio. Y el capítulo 7 hasta el capítulo 9 nos muestra 5 visiones de la retribución de Dios, porque Dios ya dijo, aquí ya no hay nada que hacer. Israel se va a enfrentar con su Dios. Pero Amós narra, no sabemos si de una manera sincrónica con el resto del libro, pero nos narra como una progresión, 2 primeras visiones, ¿cierto? Una plaga y un fuego, que Dios le muestra a Amós qué es lo que está a punto de hacer, y Amós dice, Señor, no, por favor, ¿cómo va a resistir tu pueblo? Y Dios dice, está bien, tendré misericordia. Primera vez. Le muestra el fuego, Señor, ¿cómo va a resistir tu pueblo? Segunda vez, tendré misericordia. Pero viene la tercera vez. Amós, ¿qué ves? Y Amós ve una plomada y dice, voy a poner mi plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. ¿Cuántos llevaba? 5. Le había anunciado 6. Y aquí viene la reprensión nuevamente. Un 7º castigo. Y desde este versículo 7, 10 en adelante, en últimas se empieza a ver que el juicio ya no se puede evitar. Y ahí uno podría ver las 2 cosas. Cómo Dios se atiende a un pueblo que ya lleva 6 veces reprendido. Cómo Dios atiende, dice, listo, por tu intercesión voy a ejercer misericordia. Por tu intercesión voy a ejercer misericordia. Pero ya no voy a dejar a Israel sin castigo. Ya no más. Y mis hermanos, estas visiones y esta mezcla sí nos lleva a un pensamiento muy profundo y una complicación muy grande que tiene Dios, y le hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cómo es que logra Dios ser completamente justo y completamente misericordioso? Porque creo que estarán de acuerdo conmigo en que si Amós sigue clamando y le dice, ay no Señor, no envíes por favor ese fuego, no envíes esa plaga. Y el Señor cada vez que el pueblo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue haciendo mal. Y Amós intercede, Dios dice, bueno, voy a hacer misericordia. Bueno, voy a hacer misericordia. ¿Uno qué pensaría de un Dios como ese?
¿Qué pensaría uno? Que es injusto. ¿Por qué? Porque no está corrigiendo el mal. El mal sigue igualito, sigue igualito. Solamente por la intercesión, ay, por favor, ¿les ha tocado con sus hijos? Ah, pa, pero venga, no sé qué. Ah, listo, hágale pues mío, hágale pues mío, hágale pues mío. Pero, hermano, usted no está haciendo nada. ¿Me entiende? Esto se volvió un paseo, una guachafita. ¿Por qué? Porque no hay orden, no hay justicia. Entonces, ¿cómo es que Dios hace? Porque nosotros vemos a Dios, ay no, Dios es muy airado, como es de enojón. Pero ¿no les parece que Amós lo deja muy claro que Dios lo que es justo? Y más tolerante que un berraco. Es decir, demasiado, demasiado. Y apenas vamos en la mitad de la película. ¿Cómo es que se resuelve la justicia y la misericordia? Pues la verdad es que Amós nos da esa clave. Uno necesita un intercesor. Porque si lo que demanda Dios es tan alto que nosotros siempre nos damos cuenta que no somos capaces de cumplirlo, y en últimas nos percatamos más y más de nuestra pecaminosidad, ¿cómo es que podemos pedirle al Señor que haga justicia y misericordia sobre nosotros? Y este texto tiene algo precioso que nos hace un eco grandísimo. ¿A quién? A Jesús. ¿Sí? Y como lo hemos explicado muchas veces, ¿dónde se encuentran estas dos expresiones del carácter de Dios? La justicia y la misericordia. En la cruz. Porque es ahí en la cruz donde Dios castiga el mal, no lo pasa por alto. No es que nos perdonó así como que, no, siga adelante mi hijo, yo sé que usted es humano, ya me pidió perdón, hágale para adelante. No, espérate, porque es que el castigo del mal nos está dando. La injusticia nos está reprendiendo. ¿En dónde se hace eso? En la cruz. Ahí, como dice Isaías 53, Él carga con las transgresiones nuestras. El precio de nuestra paz cae sobre Él. Es en Jesús que Dios sí es justo. Dios no es como que, bueno, hágale. Bueno, hágale. No, 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 no. Es que Él no va a declarar al pecador justo. Así como así. Hay que hacer justicia. Y por eso es tan importante la cruz en nuestra teología. Porque ahí es donde Dios sí castiga el mal. El tuyo, el tuyo, el tuyo y el mío. Pero no sobre ti, ni sobre mí, sino que lo castiga sobre alguien más, sobre el intercesor, el que se pone en medio de la ira de Dios que merecemos y nuestro pecado. Él se levanta en medio nuestro y ¡bum!, recibe la ira de Dios por nosotros. Y es justamente en ese mismo lugar donde viene para nosotros esto que para este pueblo vino en porciones, la misericordia de Dios. El perdón gratuito de nuestro pecado. Nosotros que no hacíamos sino ser rebeldes como este pueblo. Porque mis hermanos, si yo les pusiera a hacer un inventario de cuántas veces hemos pecado y cuántas disciplinas llevamos con el Señor, yo creo que es más largo que este, ¿o no? Es más largo. ¿Quién sigue intercediendo por nosotros? Sino Cristo Jesús. Si tú has rendido tu vida a Él y le has pedido que sea tu Señor y tu Salvador. Si no estás con intercesor, mis queridos, yo les urjo a que corran a buscar en Cristo quien interceda por ustedes delante del Padre. Porque si van a tratar de hacer las cosas justas que la ley demanda todo el tiempo, se van a encontrar que tenemos un limitante que las Escrituras llaman pecado, que requiere de una intervención sobrenatural de Dios para nosotros. Por último, nuestro texto termina con una esperanza. En aquel día, capítulo 9, versículo 11, levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Algo muy lindo de este texto es que el pueblo hasta aquí no se ha arrepentido. Así que es sorprendente que Dios decida darles una promesa. Por favor, no den
la gracia y la misericordia de Dios por sentada. Es sorprendente, porque Dios les promete que los va a restaurar, si este pueblo no ha hecho sino ser terco. Porque así es nuestro Señor. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su promesa. Y esa promesa es justamente citada literalmente en Hechos capítulo 15, versículo 16, cuando se da todo este debate de los gentiles, de que, ay, ¿cómo los judíos vamos a aceptar gente que no es judía? Si es que esa es la promesa del Señor, que Él va a ser un pueblo más grande. Y ese texto de Amós es literalmente lo que Jacobo dice en el debate que se está dando. Dios dijo que iba a restaurar la casa de David y lo hizo a través de Jesús. Él es el descendiente de David, el que levantó un nuevo reino y una nueva casa. Y ahora Edom, que eran los enemigos de Israel, y las naciones gentiles, ahora son incluidas dentro del precioso pueblo del Señor. Amós nos deja como un sabor, como que, uy, esta historia como que es más grande. Y algo el Señor va a hacer, y algo va a pasar. Y es lo que en últimas nos va apuntando a la consumación, de que esta fidelidad nada la parará. Porque Él se ha propuesto culminar, reuniendo a gente de toda tribu, lengua y nación alrededor suyo, para disfrutar del Señor eternamente, de nuestro Rey justo, que reinará con justicia. Mis hermanos, ¿qué tal si tomamos un momento y oramos? Quería mostrarles un video, pero más bien se los envío para que lo vean en casa. Y quiero darte un minuto para que pienses en las repercusiones de esto, de este texto. ¿De qué maneras el Señor te está revelando y mostrando la injusticia social en ti, a tu alrededor, en otros, aún en otros hermanos, que nos invita hoy a levantar la voz, a corregir el camino, a hacer lo bueno y no lo malo, a procurar hacer justicia y equidad, a aborrecer el mal, a hacer el bien, a buscar lo bueno y no lo malo, en la cotidianidad de tu trabajo, en la cotidianidad de tu vida. Y para que esto no se vaya como una tarea más, no quiero que se vayan sin la motivación correcta. ¿Ustedes recuerdan por qué fue que Dios les dijo a este pueblo que los iba a tratar de esa manera? Porque Él los había liberado de Egipto. Porque Él quitó la opresión encima de ellos. Porque Él los trató con compasión. A un pueblo que no era nada. A un pueblo que no valía nada. Un pueblo de esclavos. Él decidió escogerlos, llamarlos. Y en el Nuevo Testamento vemos que estuvo dispuesto aún a entregar su vida con tal de rescatarlos. Mis hermanos, nosotros vemos a la gente a nuestro alrededor no como una tarea que tenemos que hacer, sino como un recordatorio constante de cuánta misericordia, cuánta compasión y qué belleza de llamado a la libertad nos ha hecho el Señor en Cristo Jesús. ¿Por qué ayudamos al otro? Porque fuimos ayudados por Él. ¿Por qué tenemos compasión del otro? Porque Él nos vio con compasión. Como dice 2 Corintios 8, el rico se hizo pobre para que a través de su pobreza llegáramos nosotros a ser ricos. Ese es el patrón del Evangelio. Nos duelen los otros, no porque es algo más religioso que tenemos que sumar. Es porque nosotros ya fuimos beneficiarios de eso, de alguien que se fijó en nosotros. Se interesó en nosotros.
nos rescató, nos redimió e hizo justicia. Padre, ayúdanos a ver con las gafas de Jesús nuestra cotidianidad, nuestro trabajo, nuestras empresas, empleos. Y danos un celo santo. Hoy Amós nos recuerda que la propuesta del Evangelio no es un líder político ni un partido político. La propuesta del Evangelio es un pueblo. Un pueblo que fue rescatado para buenas obras. Un pueblo que es llamado a ser sal en un mundo insípido, luz en un mundo oscuro, para hacer brillar sus buenas obras, que la gente pueda verlo y alabar al Padre que está en los cielos. Señor, tu propuesta mientras te esperamos a ti y tu reino justo es que nosotros actuemos como ciudadanos de ese nuevo reino que anhelamos. Danos esta agenda, danos esta sensibilidad en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.